describe en el libro, dice, el príncipe del caos, se llama el ego. Y dice, le has entregado tu mente al príncipe del caos. Mientras tu mente esté dirigida por él, ¿cómo tú pretendes estar en paz? Mientras esos sean los pensamientos que todo el tiempo albergas. Si tú todo el tiempo estás pensando en soy culpable, lo hice mal, y si yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿y por qué él lo hizo así? Él debió hacerlo de otra forma, porque no solamente el conflicto es con lo que yo hago, el conflicto es con lo que hacen los demás y lo que yo creo que debieran hacer, como si yo supiera algo. Pero es que, de hecho, leía algo de la Torre de Babel y cómo allí fue cuando comenzaron a inventar eso de somos muchos, somos muy diferentes y entonces ahora tenemos muchos idiomas para comunicarnos y comenzó, esa es como la representación del inicio de la diferencia, del especialismo, ¿sí? Entonces, claro, desde esa como mitología de esa Torre de Babel, cómo nos muestran que comenzamos a querer ser especiales. ¿Y qué es ser especial? Yo sé más de lo mío. Yo soy más dramática que tú. Yo siento más que tú. Yo soy más inteligente que tú. Yo hago las cosas mejor que tú. Yo sé cómo tú lo deberías hacer. Es más, yo sé mejor que Dios cómo deberían ser las cosas. Y claro, desde esa identificación y desde ese especialismo, lo que sucede es que yo creo que no saber me resta importancia. Porque como me he identificado tanto con la mente que piensa, me dio risa una frase que anoté de David Hofmeister precisamente, que dijo como, es como si Dios hubiera dicho, en lugar de este es mi hijo amado en quien quiero, en el que me complazco, que es la frase que está en la Biblia, ¿verdad? Es como si dijera, esta es mi llamada corriente de culpa en la que me complazco. O sea, es como si nosotros hubiésemos creído que Dios creó los pensamientos de culpa, las mentes que piensan, las mentes que sienten todo este ataque y esta sensación de tengo que defenderme porque de lo contrario no voy a subsistir. Y claro, te identificas tanto con esa mente que si no la defiendes, sientes que vas a morir. ¿Sí? Ese es el principio uno de la culpa, ¿no? Entonces vamos a terminar aquí para iniciar con nuestro tema. Entonces decía, una mente pura conoce la verdad, tranquila, y en eso radica su fuerza. Ese timbre estaba incluido en la mente. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con fuerza y no con debilidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es Juan 16:33. Y en el Apocalipsis dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y habla de inocencia, ¿no? Habla de yo he vencido al mundo, y cuando habla de yo he vencido al mundo, habla de yo he podido reconocer mi inocencia. De yo he podido verme inocente, recuperar mi inocencia. Eso es vencer al mundo. Vencer al mundo no habla de lucha, ¿sí? Dice, mi propósito pues sigue siendo vencer al mundo, no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. La luz no ataca a la oscuridad, pero la desvanece con su fulgor. Con su fulgor. Realmente, ¿qué es vencer al mundo? Cuando Jesús, y eso es lo que creemos, cuando nos leían eso, yo no sé ustedes, pero mi sensación en la mente cuando me decían que Jesús venció al mundo era como en guerra, ¿no? Es que vencer suena como a conflicto, como a confrontación. Y miren que vencer al mundo es darme cuenta que el mundo no es lo que me sustenta. Y que mi luz, mi inocencia, mi presencia, mi verdad es tan total, tan grande, que se reconoce aún sin el mundo. Por tanto, el mundo para mí no es una necesidad, queda vencido totalmente. Porque si no es una necesidad, entonces deja de ser, deja de existir. Porque todo lo que yo percibo
es porque yo he elegido que así sea. Todo el conflicto que yo percibo es porque yo lo he puesto en mi mente. Si yo no sintiera miedo, yo no vería situaciones de miedo. Si yo no sintiera ataque, yo no vería a nadie que me ataca. De hecho, el miedo es así con el ataque. Porque si yo confío en la vida, ¿por qué voy a percibir ataque? Y si yo confío en mis hermanos, ¿por qué voy a percibir ataque? Y aunque yo diga, es que yo he creído en la gente, pero me han hecho daño. ¿Alguna vez han escuchado eso? Lo han dicho, ¿verdad? Es que yo he sido tan confiado, pero me han hecho tanto daño. Mentira, no estabas confiando realmente. Estabas haciéndote una imagen de buenecito, pero en el fondo tenías miedo. Si no, no hubieras recibido ataque. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con nuestra lectura. Dice, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, página 92. El ego tiene un propósito al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Lo que les acabo de decir. Si yo no tengo miedo, ¿de qué me voy a proteger? ¿De qué me voy a defender? ¿De qué voy a desconfiar? ¿Qué es lo que voy a atacar? Y uno se va dando cuenta. En la medida en la que confías, tú te vas dando cuenta cómo ya no sientes miedo de, no sé, de lo que va a venir. De si te vas a enfermar o no te vas a enfermar. De si va a haber dinero o no va a haber dinero. Pero que por allí siguen estando los pensamientos que a veces te dicen, pero deberías estar atento a, y luego te das cuenta que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Ninguna forma de ataque tiene sentido y el miedo es ataque. El miedo es ataque, el miedo es un ataque hacia ti mismo. ¿Qué produce el miedo? Ansiedad. Ansiedad. ¿Qué más? Angustia. Miedo, angustia, ¿cierto? Sufrimiento. Sin embargo, creemos que el miedo y lo que nos vende el ego es la idea de si sientes miedo, puedes controlar, puedes anticipar, puedes de alguna manera prevenir lo que pueda suceder. ¿Eso es real? No. ¿Sirve el miedo para controlar el futuro? Hay un miedo programado desde el instinto, ¿sí? Que es de supervivencia. Y que es práctico. Que es práctico, hola mi André, que es práctico, que está bien que exista y que lo uses, ¿cierto? Porque en este mundo tú necesitas lo que dices tú, que venga un carro y que tú no te le tires al carro, ¿cierto? Pero ese es un miedo distinto a ese miedo programado por el ego. Sin duda que él también pertenece al ámbito del ego, pero no es pensado, es automático de protección, es práctico. Si no te está sirviendo para lo práctico, entonces date cuenta qué pensamientos lo sustentan. Porque cuando es un miedo al futuro, un miedo a no tener seguridad económica, un miedo a que mi pareja me deje, un miedo a que los míos se mueran, todo esto proviene de un sistema de pensamiento. Y de unos pensamientos que disparan y que tú aceptas. Ahí está tu libre albedrío. O sea, mi libre albedrío está en yo elijo escucharlos. Y mi libre albedrío también está en no los escucho. Hago silencio, me detengo por un instante. Y ese momento en el que soy capaz de detenerme es el momento en el que yo permito toda la entrada de esa mente recta, de esa parte de mí que me dice, no sirve el miedo. No tiene sentido el miedo. No sabes nada. Yo no sé si ustedes, pero yo siento que casi que me dice como, ay, por favor. O sea, ya no tiene sentido que pienses eso. Pareciera que me sacudiera y me dijera, a ver, date cuenta que no tiene ningún sentido. Porque el miedo, ¿qué es? Un ataque. ¿Para qué me sirve? Para sufrir. Para nada más. No sirve para nada más. Es lo mismo que la culpa. O sea, la sensación del miedo es que puedo controlarlo. Y la culpa sirve para aprender.
Yo creo que la culpa sirve para aprender. Yo creo que si no me siento culpable, no voy a reconocer mi pecado y por tanto no voy a cambiar y por tanto no voy a mejorar. Porque yo creo que necesito el castigo. Un curso de milagros dice, la culpa es ausencia de amor. Y la ausencia de amor es una elección que yo he hecho, ¿cierto? Yo he elegido el miedo en lugar del amor. Por tanto, en lugar de sentir que tú eres malo y que tú eres pecador y que lo que necesitas es castigo, a lo que te invita el curso es darte cuenta que al ser la culpa una ausencia de amor, ha sido una elección errónea y que lo único que necesitas es la corrección del pensamiento. Lo único que necesitas es elegir de nuevo, no necesitas el castigo, ni la culpa sirve para aprender, ¿sí? Porque ¿quién no ha sentido, la primera vez que le dijeron que la culpa no existía, no sintió como que, ay, entonces todos hacemos lo que nos da la gana? Claro, es que todo es una estrategia del ego, ¿sí? Todo es una estrategia. A ver, acuérdense que el ego tiene un solo objetivo, y es mantener la separación. El espíritu tiene un solo objetivo, y es mantener la unidad. Nosotros decidimos unirnos, la mente, en una voluntad, y la voluntad fue de separación. Por ahí estoy leyendo algo más que se llama Un curso de amor, que es muy lindo, que me ha ayudado también para apoyarme en muchas cosas, y él dice, tuviste una voluntad que fue la voluntad de separación, pero si nos damos cuenta, en el mundo entero está sucediendo algo distinto, y es una voluntad de unidad. Y lo vemos en todo, lo vemos hasta en las cosas como Uber, en cosas como este coworking. O sea, la voluntad de unidad se ve reflejada en todo. La proyectamos incluso en este mundo que percibimos, ¿cierto? Como la voluntad del ego es mantenernos separados, el que dice, hombre, cuando esta persona se da cuenta a partir del sufrimiento, porque el sufrimiento es el que nos hace de alguna forma darnos cuenta, ¿sí? Tú eliges la separación, pero cuando tú te das cuenta que estos pensamientos no tienen sentido, que estas situaciones te están trayendo dolor, aunque no es necesario el dolor para aprender, por supuesto que sí es un detonante. Si es algo que te avisa y te dice, un momentico, ¿qué sentido tiene yo seguir en este sistema de pensamiento? Yo lo que necesito es elegir de nuevo. Yo lo que necesito es cambiar mi forma de pensar. Y el ego dijo, ay no. Cuando estos estén sufriendo, se van a dar cuenta que deben volver a la unidad. Muy sencillo. Ahora hagámoslos sentir culpables de su propio sufrimiento. Es una estrategia. Porque cuando se sientan culpables, van a volver a creer en el ataque. ¿De quién? ¿Quién nos ataca? ¿Quién creemos que nos ataca? El otro, pero esa proyección en el otro es la proyección de la creencia de que ¿quién me quiere castigar? Dios, ¿cierto? Dios. Porque yo he creído que he dañado a Dios. Como yo he creído que he dañado a Dios, he creído que Él me quiere castigar y por tanto he proyectado en todo lo que percibo ataque. Y por eso me siento culpable. Y entre más yo fortalezco esta culpa, más separado me siento de Dios.